Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, a su criterio, a breves rasgos, ¿cómo ve este planteamiento que hace el Ejecutivo en la plataforma presupuestaria para 2025? Buen día, Verónica. Gracias por la invitación. Un saludo a usted y la audiencia. Bueno, primero veamos algunos asuntos conceptuales, ¿no? La proforma o el presupuesto del Estado es el principal instrumento, el fundamental instrumento que tiene un gobierno y un Estado para gestionar la economía y las cuentas públicas. Es fundamental. El presupuesto sirve para canalizar los ingresos, los tributos que paga la sociedad, las personas a través de parte de su trabajo, las empresas parte de sus ganancias. Y esos tributos o esos ingresos, más los ingresos petroleros, se destinan a diversos gastos del Estado, pago de sueldos, pago de bonos, los gastos en educación, en salud, en seguridad, las transferencias a las seguridades sociales, a los municipios, pagos de intereses de la deuda pública. Entonces, ese presupuesto del Estado tiene dos finalidades fundamentales. La una, la de redistribuir el ingreso de la sociedad hacia los sectores más necesitados. Y la otra, presentar cuentas públicas sostenibles y equilibradas que sean un valor fundamental para atraer inversiones y fomentar el crecimiento de la economía, porque sin sostenibilidad fiscal es muy difícil que el Ecuador atraiga inversiones, genere confianza y haga que la economía crezca, y si la economía crece, hay más trabajo, hay más ingresos para el mismo fisco. Es decir, hay dos factores fundamentales de las finanzas públicas: el equilibrio fiscal y su aporte al crecimiento y a la redistribución del ingreso. Dicho esto, si uno analiza la proforma del presupuesto, puede ver que se inventan ingresos. Se inventan ingresos por unas supuestas adjudicaciones de bloques hidrocarburíferos, alrededor de 4.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, la primera reflexión que hacemos es: resulta creíble que de aquí a diciembre los inversores petroleros le entreguen 4.000 millones de dólares de anticipos al Estado. Y luego, con esos ingresos, en la proforma supuestamente se destinan 1.800 millones de dólares de educación adicionales y a salud 2.000 millones para cumplir con el aumento del 0.5% que establece la Constitución, tanto para salud, para educación, hasta llegar al 4% en salud y 6% en educación. Entonces uno dice por sentido común, si no van a haber estos ingresos, tampoco se va a financiar este gasto. Es la historia del país desde el año 2008, que salió la Constitución. Jamás se ha cumplido estos términos. Entonces la proforma presupuestaria no puede engañarle al Ecuador, diciéndole que hay más ingresos y que se va a atender a educación y a salud. A fin de año lo que hará es, no hay ingresos y se reducirá el presupuesto de educación y salud. Eso por una parte. Por otra parte, la proforma refleja una serie de debilidades, incluso conceptuales y de rigor técnico, ¿no? Se ponen cifras, por ejemplo, en el caso de financiamiento se inventan saldos por 1.500 millones de dólares, que hay saldos disponibles. La caja pública está siempre sin dinero, ¿no? El viernes anterior habían 400 millones de dólares en la caja pública. Entonces no puede inventarse cuentas de financiamiento para cuadrar las cifras, ¿no? Por otro lado, hay inconsistencias en la misma información del Ministerio de Finanzas. El plan financiero dice unas cifras sobre emisión de bonos, sobre CETES, y la proforma dice otras cifras. Y algo más. Hace pocos días, usted recuerde, Verónica, el 21 de julio concretamente, el Ecuador aprobó el acuerdo o firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Así por es. 4 años, ¿verdad? Ya. En ese acuerdo se establece que el déficit del presupuesto en este año tendría que ser de 3.795 millones de dólares. Y hasta el 2028 ese déficit se reduciendo hasta tener un superávit de 100 millones de dólares, que es una ruta correcta para el país. Pero si se revisa, usted mencionó hace un momento que se presentó la programación cuatrianual del presupuesto y que eso va a aprobar la Asamblea. En la programación cuatrianual se establece para 2025 un déficit de 5.600 millones de dólares. Y para hasta el 2028 el déficit llegaría a 4.000 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿cómo es que el mismo gobierno, los mismos funcionarios, en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, establecen unas cifras de déficit de presupuesto hasta llegar a superar? Y en la proforma presentan en el presupuesto déficits constantes de hasta 4.000 millones de dólares en el 2028. Entonces son líneas contrapuestas a la responsabilidad fiscal y a la sostenibilidad fiscal. Solo la lectura de estos datos permite inferir que ese es un presupuesto irresponsable, ¿no? No manejado con la responsabilidad que deben manejarse las cuentas públicas en un país para cumplir los fines que acabé de mencionar, ¿no? La sostenibilidad fiscal, el aporte al crecimiento de la economía y al desarrollo del país. Y con seguridad, en la Asamblea van a aprobar un presupuesto irresponsable, ¿no? Como ha ocurrido siempre. Y después estas cifras tendrán que revisarse. A fin de año no habrán los ingresos, cumplirán atrasos, aumentarán los atrasos. Vea usted que en la proforma no se menciona nada sobre cómo se van a disminuir las cuentas por pagar, cómo se va a trabajar con los CETES, que son con más de 2.000 millones de dólares, con fondos de liquidez. Es decir, pocas veces en el Ecuador se ha visto una proforma tan irresponsable, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice Jaime respecto al déficit fiscal que está incluido en la proforma presupuestaria? Porque según el documento, el Estado proyecta ingresos por 27.440 millones y gastos por 33.065 millones, generando un déficit global de 5.625 millones. Esto es el 4.4% del PIB, un monto superior a lo estimado en la proforma del 2024, que fue de 4.808 millones. El incremento en el déficit entonces es del 16.9%. ¿Cómo vemos aquello tomando en cuenta lo que está planteándose en esta proforma presupuestaria? Pero allí mismo, allí usted también mira una inconsistencia, una incoherencia, ¿no? En las cifras oficiales del mismo gobierno, el déficit del presupuesto del año anterior fue de 3.400 millones de dólares, no el que está citando, la cifra que usted acaba de mencionar. Entonces, de ese déficit de 3.400 millones de dólares, aunque ahí las cifras se acomodan siempre, se cambian, pasaría a un déficit de 5.600 millones de dólares. Por principio, por responsabilidad, el déficit tiene que ser absolutamente menor e irse reduciendo en el tiempo hasta alcanzar su superávit. Pero hagamos un ejercicio simple de aquí hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre no van a haber los ingresos adicionales que se dice, de concesiones y ese tipo de cosas. Asumamos que esos ingresos no existen y se reduce el gasto. Y asumamos que surgen algunos ingresos como están planteándose, que por las concesiones de Movistar y de Claro se van a recibir 460 millones de dólares, o que se va a concesionar el OCP por 750 millones de dólares, o que la nueva ley, el nuevo impuesto a las utilidades no distribuidas va a rendir 500 millones. Aún con esos ingresos y con un gasto incremental, el déficit va a ser alrededor de unos 4.500 millones de dólares, incluso superior a lo que se establece en el acuerdo con el fondo, porque además en la Claro. proforma, mire usted en la proforma, se ubica para la seguridad social por el 40% de las transferencias para las pensiones, 2.600 millones de dólares.
Y lo que realmente se pagó el año anterior fue 2.900, casi 3.000 millones de dólares, y cada año se pide más dinero para para el fondo de pensiones, para la seguridad social, sin considerar además que la deuda del Estado con el seguro social supera 27.000 millones de dólares y que aún no se ha definido la forma de pagar eso y el monto, ¿no? Entonces usted ve que todavía hay una serie de debilidades y de cosas. Ahora el déficit en sí, ese de 5.600 millones es inmanejable. Así como es inmanejable el déficit de 4.500 millones e incluso el déficit que está puesto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si el Ecuador, si el Ecuador y el mismo gobierno y la sociedad en su conjunto no entienden que el Ecuador tiene que reducir sus déficits de una manera importante y hacer crecer la economía. Las cuentas públicas no se van a poder manejar, no son sostenibles y en el futuro vamos a tener otra crisis fiscal, porque conceptualmente todo déficit significa más deuda. Y más deuda, la acumulación de deuda es la deuda pública que al mes de junio cerró en 83.000 millones de dólares, ¿no? Claro. Entonces, y cuando el déficit baja, porque ese déficit hay que financiarlo con préstamos, e incluso la forma de financiamiento que está en la proforma difiere de la forma de financiamiento que está en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, no se sabe a qué atenerse. En todo caso, el déficit elevado no puede sostenerse y si se bajaría el déficit, Verónica, con ingresos temporales, el próximo año ya no van a haber los ingresos temporales y vamos a seguir con el mismo círculo de los últimos años. Porque imagine usted, si se concesiona lo de Movistar y de Claro, el ingreso es por una sola vez este año. Si se concesiona el OCP, el ingreso es por una sola vez este año, el próximo año ya no habría. En este año se están haciendo autorretenciones de impuesto a la renta de las empresas que les resta liquidez. Son como 1.400 millones de dólares. Bueno, no ha nacido todavía, Verónica, en el país una política fiscal responsable que le conduzca al desarrollo del país. Sin una política fiscal responsable no va a haber desarrollo en el Ecuador, no va a haber inversiones y no va a bajar el riesgo país como el que usted mencionó hace un momento, ¿no? Ahora, esta estrategia de anticipar ingresos, recurrir a más endeudamiento, ¿qué es lo que nos da para, bueno, para la aplicación de esta proforma para futuro? ¿Qué se puede esperar con un manejo tal y como se presenta? Bueno, lo que se presenta es inestabilidad, desconfianza y falta de confianza en la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, ¿no? Porque el inversionista ve estas cifras y dice, bueno, ¿qué va a pasar el próximo año? Va a haber una reforma tributaria, van a haber más impuestos, este dato ya se está agravando a las utilidades no distribuidas. Los deudores, los acreedores del país dicen, el Ecuador me va a poder pagar la deuda el próximo año, hay que pagar de los bonos basura amortizaciones 813 millones de dólares, más intereses que son unos 600 millones más. El próximo año ya no va a haber el mismo flujo de préstamos de los multilaterales. Va a irse disminuyendo en el tiempo. Vea usted, entonces si nos ubicamos el próximo año, si no baja el déficit, hay menos financiamiento. Aunque baje el riesgo país un poco, no va a haber acceso a los mercados. Y si hubiese acceso a los mercados, Verónica, mire usted que para los organismos multilaterales se pagan entre intereses y amortizaciones alrededor de 4.000 millones de dólares. Y más deuda, más déficit significa más deuda y más pago de intereses. El pago de intereses en este año, en relación al año anterior al ejecutado, aumenta en 500 millones de dólares el pago de intereses. Y solo el pago de intereses de la deuda aumenta como 250 millones de dólares, porque el Ecuador se ha acostumbrado a pagar con bonos de deuda interna a todo el mundo, al Seguro Social, a los municipios, a los proveedores, y más bonos significa más intereses.
Y más intereses significa menos recursos para educación, para Claro. salud. Vea usted, en este año si se pagan más 500 millones de dólares en intereses, y usted ve que los hospitales no tienen para medicinas ni para equipos, ¿no? Entonces, si no se rebaja el déficit público, si no se disminuye el déficit público, es imposible que el Ecuador tenga una senda de confianza en el futuro. Hay que construir esa senda, ¿no? Y todavía el Ecuador no ha iniciado eso, es decir, tiene que enfrentar las reformas estructurales. Se está tratando de por aquí, por allá, tener algún ingreso y se mantiene la misma estructura del gasto que es perversa, ¿no? ¿Y Claro, ahora cuál? lo que apunta el Ministerio de Economía es que los gastos se incrementaron porque han dicho se prioriza el gasto social, la seguridad y según el presupuesto pues se asignarían 5.136 millones para salud, 5.287 millones para educación y además de 4.026 millones para el gabinete de seguridad. Esto es un incremento de 465 millones frente al 2024. Bueno, esto apunta el Ministerio de Economía. Pero eso es una falacia, Verónica, porque como le acabo de mencionar, si se inventan ingresos por 4.000 millones en el tema petrolero y con eso se incrementa salud y educación en el mismo valor, cuando no hay esos ingresos, no Claro. se, no se puede gastar. Por otra parte, los presupuestos de defensa y de policía siguen casi intactos, no se incrementan, casi siguen en el mismo valor del año anterior. Entonces hay que reconstruir todo esto y lo que se tiene que hacer realmente en el Ecuador es decirle al país con absoluta claridad la realidad de la economía y de estas cuentas públicas, ¿no? Para encontrar un acuerdo, una suerte de pacto fiscal y económico en el que el Ecuador esté absolutamente consciente de esta realidad y no sea engañado permanentemente, porque al final esta retórica la venimos repitiendo año tras año. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Un país que crece muy poco, que no hay inversiones, que los hospitales, las escuelas tienen infraestructuras y carencia de equipos y de medicinas y que las carreteras no sirven y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque año tras año repetimos lo mismo, ¿no? Se presentan los presupuestos, se dice, con esos presupuestos lo atendemos a todo el mundo. Se acaba el año y no se ha atendido a nadie, pero sí se han acumulado deudas. Entonces le decía, esa estructura de gasto perversa es la que no se toca. Lo de sueldos, el gobierno ha dicho vamos a reducir algo, 5.000 funcionarios públicos, pero eso va a ser muy poco. Entonces, 10.000 millones de sueldos es una carga inmensa. Luego, aportes a las seguridades sociales, Seguro Social y IFASPUR, son más de 3.500 millones de dólares de esta estructura que hay que enfrentar. Luego, el pago de intereses de la deuda, 4.000 millones de dólares de intereses, es más de lo que se da a educación, a salud, o lo que se paga al 40% de pensiones. Y luego tiene el tema de los bonos, y luego tiene preasignaciones. Vea usted que a los municipios y a las universidades se entrega el 40% de los impuestos. Y nada de esto se toca, ¿no? Entonces, por ejemplo, una reforma a la seguridad social es imperativa. La ley que acaba de mandar el gobierno a la Asamblea no toca esto. Entonces, a la seguridad social hay que enfrentarla con reformas para que le den más ingresos al seguro social y que se disminuya el peso del subsidio en el Estado. Entonces hay que tocar el subsidio al diésel, hay que hacer una reforma tributaria para reducir exoneraciones, exenciones. Es decir, absolutamente nada de lo estructural del país no se está tocando, ¿no? Qué complejo, son las 8:08 y conversamos con Jaime Carrera, economista, director del Observatorio de la Política Fiscal. Hablamos de la reforma presupuestaria, pero tratemos un poco el tema de la economía de nuestro país, porque hay indicadores interesantes en donde el Banco Central menciona que la economía de nuestro país creció en este primer trimestre un 3.4%. También tenemos una cifra del riesgo país, la más baja del 2025 que se dio en agosto con 756 puntos y algo que ha servido de base también para que el gobierno en sus giras internacionales pida a los inversionistas venir al Ecuador tomando en cuenta este indicador bajo de riesgo país. ¿Cómo vemos estos indicadores? ¿Son positivos y en qué medida podrán reflejarse en temas positivos para nuestra economía, para el ciudadano de a pie? Bueno, es positivo que el Ecuador crezca. Se ha dicho que va a crecer alrededor del 2,8%, 3%.
Pero hagamos la siguiente reflexión. El año anterior, el Ecuador decreció 2%. Si asumimos que va a crecer este año incluso el 4%, que no va a ser, a lo mejor si es 3%, se recuperaría el descrecimiento del año anterior, que es 2%, y quedaría un crecimiento neto de alrededor de 1,5, 1 o 2%, que es lo que crece al nivel que crece la población. Es el mismo nivel de crecimiento que hemos mantenido en promedio los últimos 40 años. El gran problema del Ecuador, uno de los grandes problemas, es que crece muy poco. El Ecuador necesita crecer por lo menos a una tasa del 5% anual durante unos 15, 20 años Wow, claro. para duplicar el ingreso por habitante que tenemos ahora, que es apenas de $500 al mes. Entonces, la dirección correcta es que crezca así, pero no como producto de un rebote, sino como un plan sostenido en el tiempo que permita atraer inversiones externas e internas y que esas inversiones se mantengan en el tiempo. Entonces, si no existe una visión, un norte claro, que genere confianza y que se construya en el tiempo una credibilidad en el manejo económico y fiscal para que sostenidamente vengan las inversiones, el crecimiento siempre va a ser modesto. Vea usted que la inversión extranjera directa apenas fue de $127 millones, creo, en este año, en el primer trimestre, es decir, casi nada, ¿no? Y la Así es. inversión interna es poca, no alcanza para fomentar el crecimiento. Considerando además que el sector público, dada el desastre fiscal que existe, no va a ser motor de crecimiento, sino el sector privado. Ahora bien, en cuanto al riesgo país, usted dijo, efectivamente ha bajado el riesgo país, está en algo más de 700 puntos, 750 puntos y algo más. Pero ese riesgo país todavía es insuficiente para que el Ecuador pueda acceder a los mercados internacionales responsablemente, porque vea usted, un riesgo país de 7%, 7,5 más 4% y más de los bonos del Tesoro a 10 años y más la mala reputación del Ecuador. Colocar bonos a 12, 13% de interés, imposible. Pero además hagamos la siguiente reflexión. Desde el próximo año los préstamos de los organismos multilaterales van a irse reduciendo en el tiempo, ¿no? Y esos préstamos los multilaterales han servido para pagar las amortizaciones de intereses de los mismos organismos. Claro. Y a partir del próximo año hay menos préstamos de los organismos multilaterales. Para el pago de las amortizaciones de esos préstamos, el Ecuador va a tener que pedir otros préstamos. Y Claro. digamos que los préstamos multilaterales están alrededor del 4 o 5%. Si el Ecuador accede a los mercados para pagar los préstamos de los multilaterales, para pagar las amortizaciones de otros préstamos, que se contrajeron a unas tasas del 4 o 5%, los nuevos créditos tendrían que ser a tasas similares, porque usted no puede contratar nuevos créditos al 8, 9, 10% de interés para pagar préstamos anteriores contraídos a tasas del 4%. Lo que quiero decirle con esto es que el riesgo país del Ecuador debería estar alrededor del 3%, 3,5%, parecido al riesgo país de los países vecinos, de Colombia, de Perú, que incluso tienen riesgos países menos. Entonces, es cierto que ha bajado el riesgo país, pero no es suficiente. Ahora, para que el riesgo país baje mucho más y se ubique alrededor de lo que requiere el Ecuador y de los países vecinos, en primer lugar, el Ecuador tiene que alcanzar grado de inversión. Así es. El Ecuador lo que hace es emitir bonos basura, con mayúsculas, que son bonos esencialmente especulativos. Pero para alcanzar grado de inversión y buena calidad de bonos, tiene que tener una historia de buen comportamiento, como lo tiene Perú. Es decir, una historia de años de responsabilidad fiscal y económica, de ambiente adecuado para las inversiones, de una serie de condiciones. Lo mismo pasa en Colombia, ¿no? Y el Ecuador todavía no ha iniciado ni siquiera ese proceso, ¿no? Entonces hay mucho por hacer en el país, pero hay algo fundamental, Verónica, lo que estamos hablando con usted.
responsabilidad fiscal, responsabilidad económica, responsabilidad institucional. Es el ADN del Ecuador. ¿A alguien le importa esto? Cuando se habla de déficit fiscal, de responsabilidades fiscales, los trabajadores están conscientes, el mismo gobierno, los políticos, los sectores económicos. Repetimos esto a diario. Usted me ha entrevistado algunas veces, Así es. ¿no? Y es como la irresponsabilidad ha formado parte del paisaje del Ecuador, de la normalidad, ¿no? Y lo paradójico es que lo más importante que debe prender en la conciencia de los ecuatorianos es un buen manejo económico y fiscal. Y lamentablemente es lo que menos se discute y es lo menos importante. En esas circunstancias el Ecuador no tiene buen futuro.